Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte la tarjeta de crédito de MyInvestor. Vamos a verla muy en detalle. He hecho tutoriales previamente sobre la plataforma de MyInvestor. Te voy a dejar una lista de reproducción en el primer comentario de este vídeo. Y si no tienes una cuenta creada, utiliza el link de referidos que te dejo en el primer comentario para que te crees una cuenta y puedas ganar hasta 25 euros por creártela y realizar tu depósito de 1000 euros dentro de la cuenta. Échale un vistazo, presta atención a este vídeo porque vamos a tratar un tema muy interesante. Y no te entretengo más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a ver la plataforma desde el ordenador, que sepáis que desde el teléfono móvil también es muy accesible. Vamos a verla muy en detalle, luego la voy a solicitar para que venga a mi casa, la voy a utilizar un par de días y luego vamos a ver los resultados dentro de la plataforma de MyInvestor. Una vez estamos dentro de MyInvestor, esto es lo que nos sale por defecto. En este caso tendremos que irnos a la parte de tarjetas, que es la que nos interesa, y como veis nos aparece la opción de Visa Crédito y Visa de Débito. En este caso yo ya tengo Visa Débito, tengo una cuenta y una tarjeta con la Visa Débito. Si estás interesado también échale un vistazo al video tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, no te llevará mucho tiempo, es un video tutorial sencillo, no tiene mucho drama, es muy simple. Pero en este caso estamos interesados en la Visa Crédito, en sus características y en entender qué es lo que hay detrás de esta. Por eso, como veis, bueno, dice que es una tarjeta gratuita donde no habrá costes de emisión, mantenimiento y renovación. Esto es más importante de lo que vosotros os creéis, ya que muchas tarjetas de crédito únicamente te cobran por tenerla en tu poder. En este caso no, podremos tenerla muerta del asco sin realizar compras y no nos van a cobrar absolutamente nada. Súper importante. También, la siguiente característica importante es que nosotros vamos a poder pagar a final de mes sin comisiones ni intereses y también podemos financiar las compras con un 6% TAE con diferentes plazos. Esto lo vamos a ver una vez solicitemos la tarjeta. Vamos a realizar un par de compras, cómo podemos gestionarlo esto dentro de la tarjeta de crédito y qué es lo que significa un 6% TAE. Si quieres saber más en detalle lo que es el TAE, el TIN y son conceptos que te interesa, déjalo en los comentarios para que le dediquemos vídeos en concreto en el futuro. Aprovecha a suscribirte y darle un super like si te está sirviendo este vídeo, me cago en la mar. Bueno, en este caso, como estaba diciendo, 6% de TAE, podremos financiar las compras en diferentes plazos y luego también nos incluirá un seguro de accidentes cuando nosotros estemos viajando, que en este caso lo incluye gratuitamente la tarjeta. Finalmente, dice que podremos sacar gratis dinero una vez al mes en cualquier cajero con esta tarjeta, pero podremos sacarlo hasta 4 veces totalmente gratis si nosotros tenemos, por un lado, una hipoteca contratada con ellos o seguros de inversión de hasta 3000 euros. En este caso, por ejemplo, yo aplico a la segunda premisa, que es lo de productos de inversión con ellos de hasta 3000 euros. Y sinceramente, si estás interesado en los productos de inversión, te recomiendo que le eches un vistacito, ya que realmente tiene comisiones muy buenas, muy aceptables. Mírate el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas y la comparación con FinitSense, que también es otra plataforma. La verdad que te merece mucho la pena si, por ejemplo, estás interesado en fondos de inversión, etc. Yo, como os digo, cumplo este requisito, así que vamos a solicitar la tarjeta y luego vamos a ver cómo se ejecutan los pagos, cómo podremos aplazarlos y qué es lo que significa el 6% TAE del que os estaba hablando. Vamos a verlo, vamos a darle a solicitar tarjeta y vamos a rellenar estos datos que están relacionados con nuestros ingresos, que es muy importante para que la tarjeta de MyInvestor, bueno, pues tenga esos datos y pueda confiar en nosotros, que al final también nos está ofreciendo un servicio. Es importante que sepas que estos datos te lo van a pedir en cualquier banco donde tú quieras solicitar una tarjeta de crédito. No te van a dar una tarjeta de crédito si tú, por ejemplo, no tienes solvencia y no puedes pagar esos productos que te están ofreciendo. Esto es evidentemente, hay que entenderlo, porque nos están prestando un dinero que a lo mejor podemos pagar o a lo mejor no. Y esto es importante que ellos lo sepan. Por eso aquí vamos a rellenarlo con nuestros datos. Una vez los hemos rellenado, vamos a cambiar la dirección de envío y todo lo que está relacionado y se va a asociar a una cuenta, que en este caso es la cuenta de MyInvestor, la cuenta de origen. Esto lo podremos cambiar aquí sin ningún problema tampoco. Nos descargamos la información precontractual, que esto es muy importante, la revisamos paso a paso y te habla básicamente de las características principales del producto de crédito. Dice cuánto es la disposición diaria en efectivo en cajeros internacionales, que son 600 euros, disposición diaria en cajeros nacionales, que es de 300 euros, y límite mensual 600 euros ampliable hasta 6000. Esto es importe total del crédito. La duración del contrato es indefinida, como estaba viendo. Podemos dar por finalizada la relación con un preaviso de 15 días. Esto es muy importante, el periodo de liquidación es mensual. Súper importante prestar atención a esto, a los plazos y en su caso el orden en el que requiere realizar los plazos. Nosotros tendremos que pagar todos los cargos a final de mes sin ningún coste de financiación, es decir, sin intereses. Luego también tenemos la opción de pagar las cantidades adeudadas al banco de forma aplazada, amortizando todos los meses una cantidad fija, no inferior al 10% del límite mensual de la tarjeta, o un porcentaje del crédito.
El aplazamiento del pago conllevará la aplicación del tipo de interés que se indicará posteriormente. Aquí pone los intereses, básicamente, y los gastos que se deberá pagar el consumidor de la manera siguiente. Y este es el cálculo, en este caso, que nos aplica. Tiempo con el importe aplazado, con el interés de la nómina anual. Si nosotros seguimos bajando, pone pago total a final de mes y el pago aplazado, que esto es lo más interesante. La tarjeta de crédito permite financiar las compras aplazando el pago en diferentes cuotas a modo de tarjeta revolving. En este caso, el tipo de interés nominal aplicable al aplazamiento del pago es de 5,846, un 6%, que se puede elegir pagar un porcentaje del importe dispuesto o una cuota fija cada mes. Eso se puede elegir. Y es muy interesante. Evidentemente este documento lo vais a tener todos disponible cuando vayáis a sacar vuestra tarjeta de crédito. Son datos que tenemos que conocer y entender antes de solicitarla y de realizarlo. Como os he dicho, vamos a realizar unas cuantas compras con la tarjeta de crédito para ver cómo podemos gestionarlo dentro de la plataforma. Por eso lo que vamos a hacer es irnos otra vez a MyInvestor y vamos a decir que hemos leído y aceptado las condiciones de contratación y le damos a continuar. Como veis, la nueva tarjeta ya está en camino, pone que llegará en un periodo de 7 a 10 días a la dirección a la que hemos solicitado y luego tendremos que activarla. Por eso vamos a viajar en el tiempo, vamos a esperar a que la tarjeta llegue y una vez haya llegado vamos a probarla en diferentes negocios. Por eso suscríbete, dale un super like y viajamos en el tiempo. Tras pasar unos días ya me ha llegado la tarjeta, como veis ya la he abierto, la he utilizado y quiero enseñaros básicamente lo que me vino en el paquete. Básicamente te viene un paquete introduciéndote la tarjetita y también te viene básicamente tarjeta crédito de MyInvestor, obviamente con la tarjeta que está aquí, y también te viene un documento que en este caso es la cobertura y el seguro que te incluye la tarjeta. En este caso es el seguro de accidentes, la documentación que vimos en la otra parte del tutorial. Por eso lo que he hecho con esta tarjetita es ir a unos negocios, he realizado unos pagos para que veáis cómo se ve esto dentro de la aplicación y luego os voy a enseñar cómo se ejecuta en este caso el cargo en nuestra cuenta de MyInvestor. Por eso vamos a ir a la plataforma cagando leches. Bien, tigres, ya estamos dentro de la plataforma de MyInvestor y dentro de la parte de tarjetas, en el menú de abajo, podemos acceder y dentro de la Visa Crédito que nos aparece ahí, vemos cuánto nos hemos gastado en los diferentes negocios. Estáis viendo que, bueno, me he gastado, por ejemplo, en el día 5,14, locutorio, confitería, bueno, en fin, en diferentes gastos que he tenido y como veis, bueno, podemos ver los gastos. En este caso no podemos hacer clic sobre ellos, es básicamente un listado de gastos, podemos buscar los movimientos si tuviésemos una serie de movimientos, bueno, pues bastante más larga. Y en la parte de configuración podemos irnos a la parte de datos de la tarjeta para consultarlos, evidentemente están censurados, pero podemos también jugar con los límites, podemos cambiar el límite máximo de gastos, en vez de 600 euros al mes, podemos poner, pues por ejemplo, 9.999, que es el límite de la tarjeta de crédito. Y una vez haya llegado a la fecha de cumplimiento, se ejecutarán estos cargos. Por eso lo que vamos a hacer a continuación es esperar a que finalice el mes para que nos lo cargue. Y una vez nos lo cargue, veremos cómo nos desaparece, en este caso, de nuestro balance, que en este caso eran 301 euros. Aquí vemos que básicamente todavía no nos lo han quitado, pero veremos ese movimiento de sustracción cuando llegue el momento. Bien, tigres, y como estáis viendo ya estamos a 11 de enero y en este caso veis que mi tarjeta Visa Crédito ya pone que el saldo disponible es 600. Estos son los gastos que yo tuve en diciembre y estos que llegan a un montante de unos 11 euros. Si nos vamos a la parte de Home, a la parte de cuentas, ¿vale? Aquí vamos a cuenta corriente y hacemos clic en ella, vámonos a la información de la cuenta corriente, veremos que nos han cobrado esos 11,83 el 2 de enero, es decir, se paga a mes vencido. Y esto es muy importante de saber, si por ejemplo volvemos a la parte de tarjetas, aquí nos aparece cuando hicimos el pago y evidentemente se cobra el mes siguiente. Haz clic aquí para ver una comparativa entre MyInvestor y Finitsense o haz clic aquí para suscribirte y permanecer a esta super gran familia. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.